Hola Karina, buenos días. Muchas gracias. Le agradezco la oportunidad, Karina. Muchas gracias a usted. Por favor, ¿nos podría explicar por qué a los empresarios y por qué a la CONFIEP, mediante el comunicado que han emitido, no les parece buena esta ley? A ver, Karina, yo soy presidenta de la Asociación Nacional de Gremios de Pequeña Empresa, PYME Perú. A ver, a nosotros nos parece impactante, por ejemplo, que el Congreso diera leyes que realmente impactan. Puede ser que el impacto no sea del todo positivo, pero que son facultades que el Congreso tiene para ayudar a mejorar el clima que se vive en este momento en los sectores. En el caso de los pequeños productores, por ejemplo, dígame, ¿cómo impacta todo esto? Eso es lo que hay que analizar. Cada quien analiza lo que corresponde a su sector. En el sector de la pequeña empresa, por ejemplo, nosotros vemos productores de Arequipa. Quiero tocar dos puntos ahí. En uno, al Congreso lo vamos a dejar un ratito de lado, ¿ya? Pero que es algo también que indirectamente ha generado, y es el bloqueo de carreteras. ¿Por qué? Porque ahí hay congresistas que apoyan esto y que así como, por ejemplo, tuvimos el problema en Arequipa de Tía María, venían los del Frente Amplio, se daban el trabajo de venir hasta allá y generar el problema para que esto escale como ahora. Entonces, ¿qué pasa? En estas épocas, en estas fechas estratégicas, los productores, que no son muy grandes en Arequipa, ¿ya? Pero que tienen que ver con el agro, obviamente, son los agricultores, no han podido enviar al mercado nacional sus productos. ¿Por qué? Por el bloqueo de carreteras. Al margen de ello, los congresistas, en lugar de convertirse en parte de la solución, se han convertido en parte del problema, con la superposición de poderes, porque hay facultades, ¿sabes qué, Karina?, que nosotros tenemos que respetar. Yo he sido congresista. Nosotros hubiéramos podido apoyar muchas cosas por un sentido de populismo. No se puede hacer, hay que ser responsables. Y el Congreso de la República tiene que actuar con mayor responsabilidad. En primer lugar, derogaron la ley de promoción agraria. Nosotros la trabajamos 2 años. Y es más, ni siquiera el Congreso la aprobó, o sea, la pudo pasar la ley porque se cerró el Congreso el 30 de septiembre y la ley se quedó en el Congreso. No pasó ni siquiera para que se haga se promulgue ni nada. Pero el presidente Vizcarra la sacó por un decreto de urgencia y eso también a mí me extraña. ¿Dónde está el presidente Vizcarra que no está apoyando la posición que él tenía al momento de emitir ese decreto de urgencia? Pero por otro lado, tenemos el tema de que ya, bueno, se deroga. ¿Pero sí la trabajaron o la pasaron nada más así como por agüita tibia? Yo no sé qué hizo el Ejecutivo. Mire, nosotros teníamos un texto trabajado, consensuado, 2 años, Karina, 2 años de trabajo en el Congreso. Sin embargo, esta ley se quedó, o sea, no fue enviada al Ejecutivo para su promulgación. Entonces, el Ejecutivo pudo haberla dejado dormir, simplemente no la pasaron y punto, no la hago, pues ya no la promulgo y que se quede la ley anterior y ya no se extiende más el plazo y pues, se acababa. Pero sacaron un decreto de urgencia y ahí se pudo haber hecho todas estas modificaciones, pero no hablemos de lo que pudo haber sido y no fue, hablemos de lo que es ahora, cómo se deroga una ley, que un Congreso no tiene ni siquiera un borrador consensuado entre trabajadores, entre empresarios del agro. Yo voy, Karina, a lo siguiente. El trato justo y equitativo de los trabajadores es un derecho que hay que respetar, sí es cierto, y nosotros no podemos estar en diferentes veredas. En una vereda los trabajadores y en otra vereda los empresarios, enfrentándose. ¿Y quién los enfrenta? Dígame, ¿quién los enfrenta? El sistema político del país. ¿Y sabe qué, Karina? Las empresas no existen si no hay unidad entre los trabajadores y los empresarios. Y somos uno, Karina, somos uno. Y ahora, ¿por qué nosotros estamos asumiendo desde el Congreso facultades que le corresponden al Ejecutivo? ¿Acaso no hay un Consejo Nacional del Trabajo? ¿Y por qué no responde el Consejo Nacional del Trabajo, Karina? Porque nunca se ponen de acuerdo. Y no se ponen de acuerdo por esas mismas personas que están generando ese problema del bloqueo de carreteras. Karina, el Perú no da más. Estamos dentro de una pandemia. La pandemia ni siquiera ha pasado. Estamos viviendo situaciones terribles. Dígame, ¿qué hace un pequeño agricultor aquí en Arequipa que ha perdido todo su envío para el mercado nacional de atención, por ejemplo, la cebolla, el ajo y todo? No estoy hablando de exportaciones, ¿ah? Estoy hablando simplemente de los agricultores y la realidad que vivimos en el país, Karina. Muy bien, pero yo quisiera saber exactamente cuál es su opinión sobre la ley. Esta ley que ya está sobre la mesa, ya está aprobada y que tiene que pasar al Ejecutivo, ¿es buena? ¿Va a solucionar el problema?
En lo que refiere al RMB, en lo que refiere al sueldo, a la remuneración mínima y vital, yo no estoy de acuerdo y le voy a decir por qué. No estoy de acuerdo porque a eso iba cuando yo hablo de separación de poderes y de facultades. Esto le corresponde al Consejo Nacional de Trabajo y que sea un acuerdo entre los trabajadores y los empresarios ahí. Además, ¿para qué está el Ministerio de Trabajo? ¿Dónde está el ministro de Trabajo en este momento que no se manifiesta? O sea, dígame, una remuneración mínima en este momento para el agro, otra remuneración mínima será para la minería y otra será para textiles y otra será para otro sector, Karina. Entonces el sector agarra, bloquea carreteras y le tienen que hacer una ley al Congreso, y el otro Congreso, y el otro Congreso. O sea, el Congreso se ha convertido en ¿qué, Karina? El Congreso no son las funciones del Congreso. Hay un congresista que dice la Constitución me ampara. Sí, la Constitución la ampara de velar, fiscalizar, representar, legislar para el bien común, Karina, no para generar este tipo de situaciones. Ahora, yo creo que aquí nosotros no tenemos que ponernos a pensar en que si esta ley, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta ley? Yo me imagino que en lo que respecta a la remuneración mínima vital, se tiene que observar. Ahora, ¿por qué? Porque si no vamos a generar un conflicto más adelante. Muy bien, Karina. Muy bien, es que lo que pasa es que el Consejo Nacional de Trabajo no funciona porque hasta donde entendemos nadie se sienta ahí. No van los empresarios, los dejan esperando a los trabajadores y ahí no es un sitio donde se llegan a acuerdos ni donde se convoca, no sé por qué, no sé por qué se falla. Muchísimas gracias, exministra, por haber estado aquí, pero nos tenemos que ir rápidamente al Congreso de la República. Usted sabe cómo es la noticia y esta es una noticia en desarrollo. Muchas gracias por haber estado aquí en Exitosa Perú.